Pues tía, yo voy a empezar contándote una anécdota, que es una cosa que me pasó este viernes. Vale. O sea, yo estaba en mi Consum, yo vivo en la Saidía, ¿vale? Que está empezando... Está peligroso. Está peligroso, está gentrificándose, pero no está a otros niveles como Ruzafa o el Cabañal aquí en Valencia. Y estaba yo haciendo la compra y de repente veo este viernes como que oigo mucho inglés a mi alrededor. Voy pasillo a pasillo y carros de gente joven, tal. Y creo que ha sido la primera vez como que me ha violentado bastante esa situación. Y yo pienso, ostras, pero yo qué sé, yo he estado de Erasmus, he sido universitario, he hecho un montón de turismo, pero ha sido como la primera vez que digo yo, jolín, ¿qué pasa? Que hoy mi Consum está al servicio de la gente que viene. No sé si, por ejemplo, en tu barrio está pasando algo parecido. Sí, o sea, está literalmente igual porque yo vivo en el Cabañal y vas al mercado, vas al Mercadona, vas a cualquier lado, bueno, paseas por el barrio. Claro. Y es como que, alguien me lo decía en mis comentarios, que es como, ya no es que no escuches escuchar castellano, es que no se habla valenciano, entonces todo inglés, todo. Todo inglés, pero claro, es que hay tanta carga de turistas que están viniendo a nuestros barrios, ¿no? Que lo que pasa es que a mí lo que me preocupa ahora es la reacción visceral. Es que ya no es como aceptación, ya empieza a ser una sensación más fea. No sé si incluso si podría como calificarla de odio, de lo que se dice fobia, y digo yo, pero es que realmente esta gente que está aquí no tiene la culpa. Sí, total. O sea, el problema es estructural. Es decir, esto de que haya tanta presión inmobiliaria y que haya tanta invasión o que nuestros barrios se pongan tan al servicio del turista, está provocando una reacción como violenta en nosotros. Sí, o sea, es muy heavy. Yo creo que también es como un poco lo primero que sale, porque es lo más fácil, lo que más tienes a mano. Pero sí que es verdad que hay que mirar un poco el origen de las cosas y de dónde vienen, y es lo que tú has dicho, al final es algo estructural, o sea, no es culpa de este pobre William que ha venido aquí a pasar sus vacaciones que esto esté así, pero claro, es como que tienes algo físico y lo ves a él y es como, ah, eres tú, y en verdad no. Entonces como que hay que pararse un poco a reflexionar de dónde sale esto, y es totalmente lo que has dicho, o sea, es especulación, el turismo masivo, todas estas dinámicas que al final pues esa gente obvio se aprovecha, pero no son ellos lo que están como así haciéndolo todo. Jolín, qué bien hablas, Laura. A ver, te voy a hacer una película. Aquí viene una indiscreción grandísima. Vale. ¿Puedo preguntarte qué edad tienes? O como mínimo, ¿a qué generación perteneces? Yo creo que soy de las últimas de generación Z, porque tengo 29 años recién cumplidos. Muy bien. Entonces yo creo que estoy ahí en el resquicio final, soy del 95. Estás también para tu edad, que nunca es pronto, nunca es tarde, como muy concienciada con el discurso de la turistificación y de la gentrificación. Sí. Tú, Fallo, ¿tú eres del Cabañal? Sí. Tú eres del Cabañal, claro, y supongo que tu experiencia en estos últimos años allí es lo que te ha llevado un poco a hacer lo que haces. ¿Cómo fue aquello, Laura? O sea, ¿cómo fue el clic que tú hiciste para decir, vale, a partir de ahora una buena parte del contenido tiene que estar centrado en esto? Pues yo creo que empecé más que nada como afectada, porque pues eso, al final es mi barrio de toda la vida, he ido al colegio, mi padre vive ahí, siempre he estado ahí, mis amigas son de ahí, es todo mi entorno. Y como ya la primera alarma fue cuando echaron a mi padre de su casa porque un fondo buitre compró el edificio entero y los echaron a todos y les cortaban el agua para que, ¿sabes? Como para presionar que se fueran y tal. Y ahí fue la primera alerta de decir, uy, aquí está pasando algo. Esto fue hace como 5 o 6 años o así. Jolín, pero con cortes de agua, de suministro y todo. Sí, o sea, era como que les cortaban el agua y les cortaban la luz, que es súper... O sea, ¿qué estáis haciendo? Y claro, es como para forzarte a que te vayas y al final él se fue. Por suerte sí que tenía, como encontró dónde irse, pero joder, mucha gente no. Y como que esa fue la primera alerta de decir, hostia, aquí están pasando cosas porque esto es muy raro y yo no había escuchado hablar de esto antes, o como no tan heavy. Y luego ya a raíz de eso, con el paso de los años y tal, pues la presencia de más turistas, la necesidad de independizarme, que veía los precios y decía, esto es una locura, o sea, esto no tiene sentido. Los precios de alquiler y los precios de compra estaban disparadísimos y hablando con mis amigos, pues es una sensación común que tenemos todos de que no podemos independizarnos en nuestro barrio y nos tenemos que ir. De hecho, la mitad de mis amigas ya no viven en mi barrio, que es como que se han ido fuera. Y es una putada, con perdón. Sí. Y empiezan a excluirnos de nuestras zonas. Sí, entonces como que, pues algo que, joder, un barrio que recoge toda tu identidad, que es tu hogar, al final es como que te echan de él
o echan a tu entorno de él y ya no queda nadie. Y es una putada, o sea, porque no me parece que sea justo. Y nada, empezó todo un poco ahí, más que nada salió de este enfado mío de decir, esto tiene que pasar más allá de una conversación en un bar con mis colegas, porque claro, la gente mía y la gente de menos edad que yo es como que todos lo experimentamos, todos estamos cansados de esto, pero como que yo notaba que faltaba ese movimiento o esa información, ese tal, que no se quedara en algo superficial. Entonces, pues... Faltaba hacer algo. Falta algo, sí. Laura, yo sí te tengo que preguntar, ¿cuál es la palabra, o cuáles son las palabras que definen, o el sentimiento también está bien, ¿cuáles son las palabras o el sentimiento que definen ese punto de inflexión que te hizo a ti empezar a pasar a la acción? ¿Cuál sería? Pues yo creo que rabia, la primera, y tristeza, o sea, como esas dos emociones ahí, las dos. Y estamos en Triste Content, así que yo, Laura, te tengo que preguntar, por favor, Laura Bellido, @bellidamen, ya conocidísima por tus vídeos, por tu contenido para concienciar sobre turistificación y gentrificación de nuestras ciudades, sobre todo aquí en Valencia. ¿Me concedes unos minutitos para que hablemos bien y como debe ser de este tema? Claro que sí, por supuesto, yo encantada. Pues vamos allá. 1 de cada 3 jóvenes está en riesgo de pobreza o exclusión social. 1 de cada 3. Las personas jóvenes estamos sufriendo. Me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco, me la reflanflinfla. Porque ahora te llaman por cualquier cosa facha o fache, ¿no? O franco o franque o lo que ustedes quieran. La gente en España no quiere trabajar. En la hotelería se hace media jornada, 12 horas, eso toda la vida. Que siempre estáis criticando a la gente porque se va al bar, se va a la discoteca, los jóvenes salen a hacer botellón, los jóvenes no sé qué, porque el ocio es revolucionario. Bueno, hola a todos, estáis escuchando Triste Content. En primer lugar, tenemos que agradecer a La Escola Meme, aquí en el barrio de Benimaclet, que nos hayan dejado grabar este podcast, porque queremos recordar que este maravilloso espacio es un centro abierto en la ciudad, autogestionado, y que está aquí para nutrir de cultura a todas las vecinas, en especial a gente, como he dicho, de la zona norte de Valencia. Y eso, no lo dudéis, mirad su programación, pasaos por aquí, porque esta terraza y dentro de la propia Escola Meme suceden cosas maravillosas. Así que muchas gracias a la gente de aquí. Ahora yo tengo que volver contigo después de los agradecimientos. Belli, Laura Bellido, estamos en Benimaclet, norte de la ciudad de Valencia. Aquí en esta ciudad están sucediendo muchas cosas. Parecía durante unos años que nos manteníamos un poquito más ajenos, pero esos últimos 2, 3... La turistificación ha metido un turbo tremendo y yo lo que te quiero preguntar a ti es ¿cómo decidiste o cómo empezaste a hacer este contenido y sobre todo cuáles fueron las primeras reacciones? Porque supongo que hubo un momento que tú hiciste tu primer vídeo, te diste cuenta de que funcionaba y dijiste, vale, esto merece la pena. Sí, total. Pues la primera vez que me puse a grabar, yo tenía muy claro que quería que fuera en mi barrio, porque pues al final es yo personalmente donde más lo noto, porque es donde más paso tiempo, claro. Y como que fui con un amigo, que es con el que siempre hablo de estas cosas, y nos fuimos a pasear por el barrio y dije, vamos a grabar. Yo llevaba mi guión y tal, y todo empezó por eso, por la rabia, por la tristeza de no poderme quedar en el barrio y de que al final... O sea, yo notaba que cuando grababa los vídeos en mi barrio es que lo que decía se veía, en plan, cajitas de Airbnbs, apartamentos enteros turísticos, un montón de turistas paseando. Es un barrio muy pequeño. Claro, es que tenías el escenario pusto, o sea, claro. parecía casi un decorado como para hablar de eso. Total. Y nada, y hicimos el primer vídeo y cuando lo subí, yo sabía que cuando lo subí la gente como que esperaba una buena acogida, pero para mí fue brutal. Guay. Fue muy chulo y como que la gente en plan comentándome, pienso lo mismo, es que parece mentira, o gente, en Sevilla estamos igual, apoyo desde Málaga, en Canarias igual, tal, y es como, hostia, claro, y ahí fue cuando me di cuenta de, ya no es que sean los sitios más turísticos del país que están así, ni mi ciudad solo, como los sitios de costa y tal, es que literalmente toda España está así. Una me puso, en Salamanca estamos igual, y piensas y dices, si Salamanca no es costa ni es nada, pero es que aún así los pobres están igual, y fue como, wow. Hay cualquier excusa, allí será por la universidad, exacto, por la gente de extranjeros que vienen fuera. Es verdad, también he visto, por ejemplo, a nuestro compañero influencer Dan Gamboa, que también conciencia mucho sobre cómo están evolucionando nuestras ciudades, que ayer te comentó y te dio mucho ánimo, pero supongo que también, a ver,
lo digo porque aquí todos estamos en este ajo, supongo que todo bueno no es, que a veces la repercusión como que te toca un poco la fibra sensible. Sí, yo o sea, lo que peor llevo, entre comitas, son los comentarios de hate, pero yo diría que más que los que se meten conmigo directamente, los absurdos, porque es como, ¿cómo funciona tu cabeza? No lo entiendo, ¿por qué comentas esto? A que hay una línea, yo a veces digo, ay, estoy recibiendo mucho hate, pero hay como una línea del hate, es en plan de, hay una serie de comentarios que digo yo, es que esto no me va a molestar. O sea, es que veo que este comentario le faltan 25 minutos en el horno. Es decir, me da un poco igual. Aunque a veces algunos pican. O en plan de, relaja un poquito, ¿no? A mí me pasa con los absurdos, los que son muy absurdos, que es como que me da esta rabia que la gente escriba sin pensar. Y es como, por favor, si hubieras leído lo que has escrito, no lo hubieras publicado. Y es como así. Encima también me pasa a mí que me sale a veces la vena más tonta. O sea, es como que yo pienso... Sinceramente, mi TikTok no es un debate. Si quieres debatir, debates con tus amigos o debates en la tele. O sea, no es un debate. Y como que muchos se quejan de que cuando me comentan tochos así, yo les pongo siempre, me aburro, porque es como, no lo voy a leer. Y me contestan, menudos argumentos. Y es como, es que ningún argumento, mírate el vídeo, ese es mi argumento. Es que, amor, que vienes aquí a tocar las pelotas, es decir, no tienes otros... Búscate los canales que te gusten. Claro, es y decir, ya está. Para echar la tinta de calamar hay otros sitios. Claro, o sea, ¿será que Internet no es grande? Mira, yo de todas maneras sabes que te traigo aquí porque soy fan, me encanta lo que haces y además creo que es muy pedagógico. Así que si te parece, podemos ir haciendo un repasito por cosas que yo he encontrado muy interesantes de tu Reels y de tu TikTok y así como que le hacemos a la gente un tour, ¿no? Por cómo está la situación de turistificación y gentrificación. Tú lo haces aquí centrado en Valencia, pero lo que tú dices, lo que te ha llegado a los comentarios, yo creo que hablan mucho de la situación del país y sobre todo de los sitios y ciudades más grandes y más turísticas. Porque, por ejemplo, a mí un momento que me hizo mucha gracia y que tienes mucha razón es aquel vídeo que tú hiciste sobre las alertas. Es en plan de, si tú vas por tu barrio y empiezas a ver esta serie de señales, ojito, ojito, que puede estar pasando. También te digo una cosa, antes de empezar. A mí me hizo mucha gracia, no sé si lo has visto, un comentario que es, si ves a un señor con mullet, pendientes y bigote por tu barrio, te va a subir el alquiler. Y es como, disculpen, puedo ser la excepción que confirma la regla. De todas maneras, ¿cuáles son las señales, por ejemplo, que tú alertas de que tu barrio puede comenzar a turistificarse? Pues yo creo que la primera, sin duda, es un rentabike. O sea, como ya lo dije en mi vídeo, si ves un rentabike, alértate, porque es un negocio que no es para los vecinos, porque todos tenemos nuestra bici, ¿o no? Entonces, como... Y si no tenemos, vale en bici. Exacto. O sea, las bicis te prestamos del ayuntamiento. Exacto. Entonces, si ves un rentabike, asústate, porque es que ya no hay vuelta atrás, ya ha empezado. Luego también dije, si ves... supermercados 24 horas, porque justo en la Avenida del Puerto abrió como un Consum, pero no es un Qualiment 24 horas, que es súper 24 horas. Y es como, ¿quién a las 4 de la mañana va a ir un lunes a comprarse lo que sea? No es o sea, no es para ti. Porque además, yo también lo pienso esto muchas veces, que esto rompe un poco incluso con la normativa o con con la cosmovisión laboral que tenemos en España, porque ni estamos acostumbrados a comercios 24 horas, pues más allá de algunas gasolineras, tal cual, ni de trabajar los domingos, y cuando te vas a otro país de Europa, América, te das cual, no, abrimos todos los domingos, y es como, amor, no, en este país, gracias a Dios, los derechos laborales es que los domingos, por ejemplo, descansamos, y eso es como muy de mentalidad de guiri, tienes toda la razón. Y más allá de eso, por ejemplo, también, ¿qué has visto? También, algo que no dije en el vídeo, que es cómo están orientadas las terrazas, que es súper divertido, que cuando tú vas a un bar y ves todas las sillas orientadas hacia el sol, es como, es súper bizarro, porque es como, te lo juro, no, o sea, lo piensas y es como, esto solamente se hacen en países donde el sol escasea, entonces, es verdad, las orientan hacia el sol para el disfrute de la gente de allí, pero aquí es como, el sol está 364 días al año, es como, no hace falta que me orientes hacia el sol, ya lo tengo. Entonces, como... Yo cuando vivía en Holanda, es que cuando salía el sol decíamos que era festivo nacional. Yo soy muy lagartito, pero es verdad que los pobres que viven en sitios donde 3 semanas nublado, un día sol, los pobres escasean mucho de eso. Y también, no sé si lo mencionabas, ¿no? Pero cada vez es más visual. Mira, teníamos uno por aquí, las cajitas de las llaves con las claves, es que es muy identificativo de, amor, esta casa no es para una persona que tiene sus llaves de propietario. Exacto. Sí, aparte, o sea, ya si ves ya un par de cajitas en la misma calle, sería otra señal, porque es como, pues se empieza por algún lado y han empezado por ahí.
Y lo último que también dije eran los lockers de maletas. Los lockers de maletas. Que eso me pareció muy curioso porque en mi barrio creo que hay 2 o 3. En el pero Cabañal ya hay 2 o 3. Sí, creo que sí. Pero es que cuando hice el vídeo, luego me fijaba cuando iba por ahí, por otras zonas, y es como, ¡ah! Mira, un locker de maletas, otro locker, y es como, hostia. Claro. Y al final es un espacio que se ocupa para dar ese servicio, cuando en realidad podría ser pues un negocio local, un bajo donde alguien viviera. Entonces, Claro. es como, no es para ti, En vecino. claro, es para aprovechar, apurar o adaptarse a los horarios de check-in y check-out, dejar la maleta y que el turista esté por allí, en vez de haciendo ruido por debajo de tu ventana con la maletita, pues que la tengan en el locker. Sí. Es verdad que son 3 alertas muy identificativas. Lo que has dicho de las bicis también es una cosa muy loca, porque que no haya límite a grupos de turistas y tal. Nosotros que tenemos una red de carril bici increíble en ello ciclista, esto también para mí es como medio nuevo de ir con el pelotón de turistas y decir tú, oye, pero que no puedo pasar. Sí. Y claro, yo por ejemplo sí que había visto esto en Ámsterdam, que es una ciudad muy ciclable, que nos decían fucking tourist y era en plan de, ay, me dan ganas de gritarlo, pero no quiero ser ese tipo Ya. de persona. La saturación de los servicios de las ciudades. Sí, o sea, yo también noto eso con lo del carril bici, como que mi última reflexión es que es una putada que el carril bici esté saturado, para la gente que le gusta ir en bici, para la gente que no quiere contaminar y quiere ir en bici. Es una putada que los autobuses estén saturados, porque al final, ¿qué te queda? El metro está saturado, es como, ¿tienes que volver al coche? Pues quizá no me apetece volver al coche, pero Claro. estoy obligada otra vez a volver al coche porque han pasado 2 buses completos y me tengo que subir en el tercero, llego tarde al trabajo. El metro está petado, llego tarde al trabajo. No puedo ir en bici porque llego tarde al trabajo, a donde sea. Es como, está todo saturado y da rabia, porque es como, por favor, aire. O sea, necesitamos un poco de desasfixiarnos, porque yo noto que estamos un poquito asfixiados en cuanto a estas cosas. Yo también lo noto un montón. Es que... Vamos a proseguir para ir canalizando esta energía que vamos a intentar convertirla lo más positiva posible para ir al número 2, ¿vale? En otro vídeo tú estuviste diciéndonos que cuando nuestros barrios se ponen al servicio de los turistas empezamos a incurrir en una serie de riesgos que pueden acabar por convertir a tu barrio en varias cositas. Por ejemplo, una de ellas, que realmente es un discurso como que tenemos muchísimo en España, era lo de que nos convirtamos, no solo el barrio, no solo las ciudades, en zonas que estén al servicio de la hostelería. Sí. Que nos convirtamos en un país de servicios de restauración y hosteleros. Sí, o sea, yo creo que eso es como de los efectos, quizá el más, o de los más problemáticos, porque al final, es lo que dije, ¿no? Que al final, si tú te quieres dedicar a la hostelería, dedícate a ello, pero tampoco puede ser que un país, todo su tejido laboral esté basado en la hostelería, porque al final estamos teniendo ingenieros que se van, médicos que se van, comunicadores audiovisuales, por ejemplo, que se van, y es como... Y claro, es como una rueda porque la hostelería no te da salarios altos y no puedes no puedes acceder a una vivienda con el salario de hostelería. También me recuerda al argumento que usan algunos de que bueno, que el turismo hace que entre dinero al país, pero es como, es que es mentira, porque... Es que no, tenemos que diversificar un poco, por el amor de Dios. O sea, ¿qué dinero está entrando al camarero Pepe que cobra 700 euros por 40 horas? Porque ese pobre chaval no lo ve, yo no lo veo tampoco, ni mi entorno tampoco lo ve, ese dinero que entra del turismo. Entonces es como que hay que diversificar un poco esto, porque de verdad, si nos dedicamos a ser un país de camareros, vamos a ser un país súper, súper, súper empobrecido a ¿Qué? costa de 4 que se hacen ricos. Parece que a veces lo que decíamos de la pandemia parece que no hemos aprendido nada, que cuando de repente no podían entrar cosas o escaseaban los suministros de algo, es en plan de, pues si quieres te pongo un cortado, pero es en plan de, a lo mejor necesitamos un poco desvincular la economía siempre al 100% del turismo. Exacto. Y mira, esto nos hila un poquito con el punto número 2, que es que en algunos locales, que yo estoy súper en contra de esto, lo dice mucho Lucía Ligmaer de Deforme Semanal, ¿no? Que entras a un sitio y es como, oh, parece un local antiguo que se ha reformado, que se ha convertido, y es todo falso, el falso vintage. ¿Por qué? Porque realmente para brindarles a los turistas la sensación de que están en algo típico, incluso estamos construyendo el falso típico. ¿Por qué? Porque nuestros barrios están perdiendo la identidad a costa de los Total. turistas, como tú decías. Sí, o sea, que es como esta dinámica de turismo lo que hace es que te cargues el barrio, pero luego, como ya no existe nada de ese barrio, creas un reclamo para turistas inspirado en lo que era antes el barrio, cuando sencillamente puedes conservar lo que tenías en vez de construir algo falso.
Pero sí, es como también las cafeterías aesthetic. Los sitios así, es que, una vez más, no son para vecinos, son para, pues eso, para gente que viene aquí de turistas. Claro, y que hay cositas que no tienen que estar al servicio del turista. Exacto. Porque a mí no hay una cosa más bonita que me parece, por ejemplo, encontrar en mi barrio una mercería, una ferretería. Pues lo siento, o sea, aquí el turista, el señor William de Noruega, no va a venir a comprar una pala ni un rollo de alambre. Pero los vecinos lo necesitamos, Exacto. o a lo mejor necesito, lo que te digo, ir a comprar un trozo de tela o hilo para coserme un pantalón, pero... Claro, luego es que no apostamos porque se conserve lo que es la esencia Sí, total. de un barrio. Exacto. Pero es que además cuando esos barrios se conservan, yo con esto además tengo una opinión particular y muy formada. Todo se conserva, pero los turistas continúan circulando y al final tienen que comprar las mismas cosas de nosotros, comida, refrescos o hacer uso de los servicios. Claro, los precios. Sí. Sí, o sea, al final también es como que... Al final, si te conviertes en un país barato, o sea, estás llamando a un turismo que te empobrezca más, por ser un turismo que tiene más recursos que tú y que encarece los precios y el nivel de vida de la gente del país que esos turistas visitan. Claro. Entonces es como, claro, está muy bien que vengan a visitarte, pero una vez más, si destinas todo eso al turista, al final también los precios de las cosas se adecuan a su bolsillo y no al nuestro. Y su bolsillo es muchísimo más capaz que el nuestro. Entonces, claro, te estás hablando de un país totalmente empobrecido para que otra vez consigan dinero, se hagan ricos 4... Y ya está, a costa de los vecinos, a costa de todos nosotros. Lo que no entiendo es cómo no la gente lo ve, en plan, despertad, tío, no sé, o ha pensado algo. Y aquí, Es muy heavy. en lo que tú dices, de al final nos estamos convirtiendo en un país como barato para la gente que Sí. viene de fuera, que suele tener más nivel adquisitivo, yo aquí incluso meto el dedo un poco más en la llaga y digo, porque, mira, te hago la pregunta, ¿a que tú cuando vas de vacaciones no gastas lo mismo que cuando estás aquí en casa viviendo? No. Normalmente te gastas un poco más. Sí. Es decir, es que incluso si nos presentamos a países con un nivel adquisitivo igual al nuestro o incluso menor, ponle, a ver, países que son un poco menor, Portugal, Italia o gente de Latinoamérica y tal, realmente es que ni siquiera van a gastar poco, porque tú de vacaciones gastas más. Sí, total. Claro, cuando eres un turista te da igual y si tienes que pringar y si tienes que comprarte un paraguas te va a dar igual que tengas 7 euros porque está lloviendo. Exacto. Entonces, claro, los precios se acaban subiendo no solo porque venga gente de sitios con mayor poder adquisitivo, sino porque de vacaciones gastamos más. Exacto. Y disfrutamos más. Tía, aquí vamos a hacer una paradita porque vamos a parar de los listados para entrar en el temita que también me hizo muchísima gracia de los castings para encontrar piso, porque es un tema, tú que eres más o menos de mi quinta y que lo hemos enfrentado mucho, porque nos vemos muy obligados a compartir. Entonces los castings los tenemos como concebidos para encontrar gente con la que convivir, porque esas personas van a acabar compartiendo tu casa contigo. Pero claro, ahora los castings se han extrapolado a los propietarios y a los inquilinos. Es que es muy loco, o sea, a mí me parece loquísimo que... O sea, para empezar, me parece loquísimo que para alquilar un piso estés compitiendo con 50, 100 personas, que es como... Esto no es un trabajo, o sea, es un sitio donde tengo que vivir, no tendría que ser tan difícil. Ser casero no es un trabajo. Exacto, no es ningún trabajo. Ser propietario no es un trabajo. Dicho esto, No es ningún continuemos. trabajo. Y luego también, a mí personalmente, yo he tenido la suerte de que no me he enfrentado a ninguna entrevista con ningún propietario, porque la verdad es que, o sea, no me gustaría nada. Ya me tocará, supongo, pero de momento no. Pero sí que es verdad que muchos amigos míos sí. Y justo tengo una amiga que es, por lo que yo hice este vídeo, que es que me parece loquísimo, un ejemplo muy loco, que ella es psicóloga y ella cobra bien, tiene su trabajo, está ya sentada, cobra bien. Y quería alquilar un piso y se lo podía permitir. Total, que el casero le hace la entrevista, tal, y le enseña la nómina, el aval de sus padres, en este caso, porque también se lo pedía, a pesar de que ella era totalmente capaz, la nómina de su pareja, o sea, dinero. Una radiografía Dinero, del tórax, o sea, todo, ¿sabes? seguro No de sé. vida. Todo. Y el tío, o sea, encima es como, era en el barrio, de donde es ella también, que es como, es que es perfecto. Yo como propietario pensaría, perfecto, una chica que vive aquí, que es capaz económicamente y que quiere vivir en su barrio, perfecto. Pues el tío le dijo que no, y ya está. Le dijo que no porque es que no cumplía los requisitos que él quería. Y el tío era italiano, que es como... Ay, tío, qué difícil es, por favor. O sea, si tengo el dinero, que es lo único que miráis, y más en el caso de que el propietario sea extranjero,
lo tengo, ¿por qué no? Claro. Y total, al final se enteró de que lo habían alquilado a una familia con mucho más dinero holandesa, que es como, tío. Bueno, y ahora, mira, ahora que estás mencionando el tema de las nacionalidades, ¿cuántas de estas entrevistas son cabida para muchos espacios de aporofobia, de... me estás mirando la nómina, en plan de, si eres pobre no te queremos, pero es que además también muchísima gente que sufre de la xenofobia, de los prejuicios, de que si va a una familia, ponle de Medio Oriente, africana, latinoamericana, Sí. por el puro prejuicio les dicen que no, y es como, pero ¿de qué vais? Que bueno, estas personas ya denuncian constantemente las dificultades que tienen para encontrar piso, es una movida gordísima. Pero bueno, en tercer lugar, pasando al tercero de tus contenidos que a mí me llamó un montón la atención, a ver, lo hablábamos un poco antes de empezar, ¿no? Que yo odio el tema de desviar la responsabilidad de algunas cosas que son sistémicas al ciudadano a pie. Esto de que nos sintamos súper culpables por coger un Ryanair para irnos un fin de semana a desconectar y que Taylor Swift coja su jet hasta para ir al baño. Pero el principal motivo por el que yo dije, tengo que tener a la Belly en el podcast, era porque yo quería hacer un vídeo sobre cómo... estando ahora tan alertas, tan concienciados sobre turistificación, gentrificación, generándonos tanto sentimiento, pues eso, casi de repulsa cuando lo vemos en nuestros barrios, que yo no encontraba consecuente irme de vacaciones y no actuar de manera consecuente, porque es verdad que este año he hecho unas cuantas escapadas. Yo aquí santo no soy, me he alojado en algún Airbnb o en algún Booking porque no he tenido más remedio, porque era lo más barato. Y al hacer el check-in, el check-out, mira, pensaba, joder, no hay otra manera. Entonces tú hiciste un maravilloso vídeo en el que dabas 4 consejitos que la verdad que me parecen súper ilustrativos, súper útiles para que este verano nos vayamos de vacaciones y digamos, pues mira, al menos estoy poniendo mi granito de arena a que en esta ciudad no pase a esto. Porque nada más que comenzar, como tú decías, pensando a dónde viajas, ya nos hace un poco tener conciencia de a qué situación nos enfrentamos, Total. ¿verdad? Sí, o sea, yo pienso que quizá lo más, o sea, yo de esos puntos que di, para mí el más clave es dónde viajas, porque al final, si tú viajas a un país más empobrecido que el tuyo es porque quieres tener ventaja, es que... no sé cómo se dice en español, ahora solo me sale en inglés. Dilo aprovecharte de ellos, eso. Take profit. Es que quieres tener una posición económica por encima de las posibilidades para ser más de ese disfrutón país, o hacer más cosas o lo que sea. Entonces, como que es un problema, así que yo lo considero un problema. A mí, por ejemplo, personalmente, sin hacer juicios de valor y que cada uno haga lo que quiera, pero a mí no se me ocurriría ir, por ejemplo, al sudeste asiático a pegarme un pedazo de viaje de blanca y hacerme unas fotos con unos menores, es que no lo haría. Entonces, como que... Pero vamos, que quien quiera hacerlo, que lo haga, al final no es un castigo tampoco esto. Pero sí que es verdad que tienes que ver a dónde vas y tienes que ver si... Pues eso, si tu presencia allí les va a impactar muy mal o no. Hacerlo con conciencia de clase, aunque seamos Exacto. sitios del mundo Totalmente absolutamente distintos, total. alejados. Entonces es como, pues eso, es ese para mí el punto más importante, que al final pues tienes que tener cuidado porque a ti no te gusta que te hagan o sea, lo que nos está pasando, entonces intenta no hacerlo o en la manera de lo... O sea, hazlo de la manera mejor posible, porfa. También entiendo que es difícil, pero bueno, ese era como el primer punto que lo considero súper importante, que es ver dónde viajas, porque no es lo mismo que te pegues un viaje a Noruega, que seguramente pues tu turismo no tenga el mismo impacto que si te pegas un viaje a Marruecos. Entonces es como ver ahí un poco dónde vas, ya está, es que no hay más. Dónde vas, y ya no solo dónde vas de país, sino una vez eliges país, ciudad y destino, ¿dónde vas a caer muerto cuando llegues por la noche? ¿Dónde te alojas? Exacto, sí. O sea, al final es como que si tan en contra estamos, yo personalmente, de los Airbnbs, es como súper hipócrita por mi parte alojarme en un Airbnb. Más aún sabiendo que los precios ahora están como súper equiparados de la noche de hotel y de Airbnb, porque, por ejemplo, en Valencia una noche de Airbnb vale como 200 euros o 170 y es como, perdón. Sí, sí.
O sea, no tiene sentido. Nuestra compañera María, no sé si hizo el otro día un reporte de que ya estamos encontrando en Valencia Airbnbs de lujo. No sé si incluso en el barrio de Batrais, es que la tenemos aquí fuera. ¿Qué eran? ¿900 euros la noche llegaste a encontrar algún sitio? No, era cerca de 200 euros la noche. Cerca de 200 euros la noche. Se me ha ido la olla. 200 euros la noche, es decir, amorch. Vamos a ver dónde nos estamos alojando. Si nos podemos ir al Meliá a pasar una noche seguramente por 200 euros. Con desayuno incluido. Y con desayuno incluido en el Airbnb. No, en el Meliá. En el Meliá. Vale, ya lo he entendido bien. Pero sí, es verdad que muchas veces corremos con el prejuicio de que un Airbnb es la alternativa low cost y ya estamos dejando de estar en ese sitio. Sí, total. Además también como se planteó el modelo de Airbnb antes, que era una idea buena, era una idea chill, que es como está el propietario en la casa o en una de las estancias y tú estás por ahí haciendo tu vida de turista. Sí. O sencillamente alguien tiene una vivienda que no usa y la quiere poner en Airbnb, vale, bien. Pero claro, este modelo de comprar bajos para hacer más y más Airbnbs es fatal, o sea, es que es terrible y no es para nada por lo que se hizo. Entonces, como yo personalmente he usado Airbnb, porque la verdad es que lo he usado como todos, pero ya no me pasa. De hecho, me voy de viaje en verano y mis amigos y yo, es como, no, Airbnb, no. Y todos estamos en la misma línea de no, porque es que no. O sea, sabemos lo que hace Airbnb en nuestro barrio, en nuestra ciudad, no lo vamos a hacer por ahí. Entonces, se acabó. Chicos, hoteles, alojamientos tradicionales, rurales, de la zona que han sido de toda la vida, pero Airbnbs, bookings, apartamentos, sabéis a lo que contribuye y que cada uno tome su decisión de manera libre. Exacto. Pero no solo estamos hablando del tema de qué alojamiento elegimos, sino también de cómo nos comportamos en la ciudad, la actitud. Sí. Tú marcabas que era súper importante. Sí, o sea, yo es que la verdad es que a mí yo me considero una persona respetuosa de entrada y a mí me gusta que la gente me respete y que sean gente maja, o sea, ya está, es que solo pido que sean gente maja, porque yo lo soy y me gusta y me siento muy bien cuando soy maja. Entonces, yo cuando viajo por ahí, ya sea con mi madre o con mis amigos, siempre intento, por ejemplo, me voy a Francia, pues en vez de decirte hello, te digo bonjour, aunque lo diga mal, si es que da igual, o sea, pero a la gente que le dices eso, le da un sentimiento de wow, se está interesando por mí, en plan, por mis cosas, ha hecho el esfuerzo, ¿sabes? Entonces, como que yo lo veo algo muy bonito, que además también es un poco lo que enriquece tu experiencia como turista a otra ciudad, porque si vas con el hello, yo qué sé, pues eso, a Francia es como, es que no se ha aprendido nada, tío, en plan, aprende a decir las cosas básicas, la actitud que tengas es muy importante, sé una persona maja y respetuosa, porque no por estar de vacaciones eres mejor que nadie, ni tienes más derecho que nadie, ni la puedes liar más que nadie, sencillamente actúa como actuarías en casa, con respeto y amabilidad. O sea, es que no es tan difícil. Porque el matiz de esto de la actitud que tú decías, es decir, la guinda del pastel, idiomas, querida. Es que idiomas, tío, por favor. Y que no es tan difícil, es que es eso, no es como que te aprendas todas las palabras, pero gracias, hola, adiós, buenas tardes, porfa. Y la conciencia, aún así, claro, dentro de la actitud, en plan de, la conciencia de que yo estoy de turista y esta gente está viviendo aquí. Claro. En plan de, voy a intentar tratar a la gente, ni pegarme fiestotes, ni hacer en días de diario lo que no haría en mi bloque de edificios, porque realmente es eso, yo estoy de disfrute y esta gente vive. Claro, que es como que al final es como desarraigarnos un poco de esa mentalidad que tenemos muchas personas de que cuando tú te vas de vacaciones la ciudad está a tu servicio y es como no, porque no eres más que nadie, no eres más que ellos que vienen a vivir aquí. Y como que mucha gente dice, no, pero es que estoy de vacaciones, quiero estar tranquilo. Bueno, pero es que puedes estar tranquilo sin ser un gilipollas, entonces claro, compórtate, o sea, ya está, no es tan difícil. Es como si de repente te vas de vacaciones a Miami y te pones a pegar tiros en la calle porque las armas son legales, pues chill. Es que qué fuerte, tía, es a veces pasear por el Carmen. Bueno, los fines de semana es una puta. Está fatal. Es una puta locura. Bueno, el pobre barrio del Carmen aquí en Valencia, en Ciutat Vella, es que sí que ya está convertido en un patio de recreo. Y que muchas veces dan ganas de gritarle a la gente, ¿te puedes comportar? Sí. Por favor. Es que ya no es. Estás de fiesta. En plan de. No, es que ni de fiesta hago yo eso, en plan de, ¿harías esto en tu propio país? Bueno, esa mentalidad, esto pasa mucho con los nacionalidades, Commonwealth. Tío, que es como, parece esa noción de que vienen aquí y no hacen, o que España es como
una carta blanca una playa claro, a hacer cosas que no harían. Y ya vamos, el tema del turismo de despedidas de soltero, no sé, bueno, todos hemos participado en despedidas de soltero. Pero es que está fatal. Sí, lo que pasa es que ahí también te puedes encontrar españoles. Te puedes encontrar españoles en un AVE, en un Ryanair, pero es como, wow, las despedidas de soltero internacionales ya... Es tan difícil. Es tan difícil. Bueno, es que es tan difícil incluso estando dentro a veces controlar a la colla de gente. Bueno, en definitiva, comportaos un poco en los sitios. Volviendo a nuestros barrios y muchísimas gracias por darnos estos consejos antes de seguir, porque yo creo que nos pueden hacer tanto que en otras ciudades, porque si este podcast se hiciera en otro país, Trince Content holandés, cualquier otra cosa, sería muy guay que la gente viniera a Valencia ya con estos conocimientos, pero nosotros también podemos ir concienciando de qué hacer al ir fuera. Volviendo a nuestros barrios, Belli, Laura, realmente solo nos queda pasar a la acción. Tenemos con nosotros a María, que va a pasar luego por estos micrófonos. Lo que pasa es que el podcast suyo va a ir la semana después. No estamos grabándolo, es todo ficción, jaja. El podcast de María lo vamos a grabar una semana después. Pero de todas maneras, tú has dado unas claves, luego ahondaremos con ella de cómo se puede ir actuando a pequeña escala para acabar no. Porque acabar va a ser muy difícil, acabar con ella es un cambio de paradigma, pero sí para hacer más suaves los efectos de la turistificación y la gentrificación, porque es verdad, como igual que cuando yo me encontraba a la gente que hablaba inglés en mi supermercado, es verdad que ya los cartelitos falsos escritos a mano, incluso que notas que los han fotocopiado en color para que parezca un rotulador de compro piso, ya empiezan a generar violencia. Amor, sí. No me lo creo. No, hay que arrancarlos, porfa, todos, arrancaos. Arrancar esos carteles en los buzones, si quedan como publi. Sí. Por favor, ya, tranquila, sí se lo voy a decir yo a mi vecina si quiere vender el piso, que ya estoy yo aquí para ayudarla a lo mejor, o para ayudarle a encontrar un vecino que lo necesite. Total. O tal. Arrancar los carteles, por favor, de compro, vendo piso, son especuladores. Incluso los que están escritos a mano. Me siento como tonto diciendo la P con la SPA, pero aún hay gente que... Sí, no, está complicado porque es que como que lo ves y piensas que es un anuncio inocente de que alguien vende su piso o que alguien necesita un piso. Pero es que es mentira, entonces es como... Porque, o sea, la primera pista que a mí me dieron estos carteles hace ya 3 años de que eran mentiras que están en todos los barrios de Valencia. A Loli no le puede interesar un piso en todos los barrios de Valencia, tendrá unas preferencias, por lo tanto, es mentira. Loli no existe porque la semana siguiente es Carmen, la siguiente María, entonces... No existe, chicos, arrancarlos, por favor. Loli, te hemos pillado. Sabemos que eres Juanjo y trabajas en Tecnocasa. O sea, estamos detrás tuyo, ya te lo decimos. Y luego hay 2 pistas más que tú vas a hacer como un avance. Vas a dar como el gancho para lo siguiente que vamos a hablar en la segunda parte de este podcast, en la segunda entrevista, que es estatutos de nuestra comunidad y bajos que se pueden denunciar. Danos un poco unas claves sobre estos 2 aspectos. Pues a ver, respecto a bajos que se pueden denunciar, está la página Que no te tiren, que ahí sencillamente lo buscas, te sale, no tiene licencia, es ilegal, lo denuncias. Luego también está toda la estadística, todos los números, todos los estudios que te demuestran que hay 6.000 bajos ilegales en Valencia. Entonces seguramente el que haya bajo de tu casa no sea ilegal, porque existe pues ahora una moratoria, anteriormente una ley, etcétera. Entonces, pues es muy fácil como identificarlos y si no tienes esta página tan chula para verlo. Y en cuanto a los estatutos, pues como... Un segundo, estamos hablando, de bajos que se están reformando para habilitarnos como apartamentos turísticos, que están comenzando a ser una plaga. O sea, es la herramienta que están encontrando para intentar colarnos apartamentos turísticos cerca de nuestras casas sin que nosotros nos enteremos. Exacto. Y luego está el tema de los estatutos de nuestra comunidad. ¿Qué podemos hacer con respecto a eso? Esto María lo explicará mejor porque la verdad es que sabe un montón del tema, pero los estatutos del edificio son como las normas de tu edificio y es como el único documento o lo único que puedes hacer a nivel de vecino, lo más efectivo, que ahí puedes, en las normas, prohibir los apartamentos turísticos en uno de los bajos de tu edificio. Y es como, un poco combinando las dos, como donde está la clave del tema. Pero María lo explicará genial. 3 claves en las que vamos a ahondar en la segunda parte de este podcast. Ya lo hemos dicho, chicos,
arranquemos los carteles de viviendas que estoy buscando vivienda, compro barato, tal cual, Loli, te hemos pillado. Nada, exacto. Y luego se pueden cambiar los estatutos de nuestra comunidad para que no proliferen las viviendas turísticas. Y si tenéis sospechas de que en vuestros bajos se están haciendo reformas para que los guiris, para que Johnny de Manchester venga a pasar sus vacaciones, lo siento, Johnny, te vas a tener que ir al Meliá o al Hostal Pepe, pero en ese bajo no puedes estar porque no está habilitada por licencia. Belli, en realidad yo te he encargado con una responsabilidad terrible. Vamos a pasarle muy dentro de poco el testigo a una compañera tuya. Y nada, es que es eso, es que yo la verdad que me muero de ganas de hablar con ella. La magia del montaje, jaja, la semana que viene, pero la tengo aquí. En primer lugar, yo te quiero dar las gracias por venir a esta entrevista, estar en Triste Content y por supuesto gracias por la labor divulgativa, la labor de concienciación y a tu manera por defender a la gente obrera de la principal amenaza que tenemos ahora mismo, porque yo, de verdad, es que cuando me preguntan digo, ¿cuál es la principal amenaza para desarrollar tu proyecto de vida? Es el turismo, es la vivienda, es la gentrificación. Sí, totalmente. Si no tienes una casa o un lugar donde estar, alquilada o comprada, no es que no tienes nada. Y es una putada. Y como tú bien dejas súper claro en tu contenido, se está convirtiendo en un bien de mercado, está dejando de ser un derecho como debería ser y eso no es de chicas chulas de barrio. No, para nada, no es de chicas chulas de barrio, para nada. Por eso tenemos que hacer algo entre todas. Lo que pasa es que tú sí que eres una de las tías más chulísimas de Valencia, así que Laura Bellido, @bellidamen, sigue así, cariño, lo estás haciendo genial. Si no la seguís, por favor, dadle like, ponerle cosas bonitas que se las merece todas y prestar atención a sus tips y a sus consejos de gentrificación. Yo siempre aprendo algo de lo que pone. Gracias. Así que nada, muchísimas gracias por estar en esta entrevista. Por invitarme. De nada. Y a todos vosotros, nada, que ahora voy a hablar con Mariala Mataobras, que es una persona que yo llevo un montón de tiempo queriendo entrevistar. Mantengámonos juntas, que como tú bien dices en tu contenido, la colectividad hace la fuerza. Así el tiempo pasa más rapidito entre un podcast y otro. Y nada, escribid, comentar, dejadnos notitas, mandadnos besitos y en una semanita tenemos la segunda parte de esto con la Mataobras. Gracias a todos. Gracias, Laura. Gracias. ¡Qué guay! Ha sido muy chulo.